Bueno, y ya estamos en la presencia de nuestro invitado. Nuestro invitado Rafael Ayala, él es analista financiero especializado en endeudamiento, con 25 años de experiencia profesional, de los cuales 13 fueron en el sistema financiero. Él se desempeñó como gerente financiero de ONGs, de empresas de bebidas, y en los últimos años en desarrollados inmobiliarios. Fue ministro y director general de la Presidencia de la República en 2009 y en el 2012. Actualmente es consultor y analista económico financiero especializado en endeudamiento. Y eso del endeudamiento es lo que realmente nos interesa mucho, porque ¿quién no está endeudado en este país? Y sobre todo con la crisis económica que estamos viviendo. Antes que nada, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Hola, ¿cómo estás, Denise? Gracias por la invitación. Bueno, si se acerca un poquito más al micrófono, le voy a agradecer. Ahí. Eso es. Bueno, la situación económica actual es paupérrima, está gravísima, está en terapia intensiva. ¿Esto a qué se debe? A muchas cosas, pero en general, obviamente, no se puede separar la economía de la política. Sí. De hecho, a lo largo de los años parece que se quiso dividir, sacar la palabra política de economía. Y en realidad es política económica, ¿no? Claro. Obviamente tiene que ver con la política, con la forma en que se manejó durante, no te diría años, sino las últimas 2 décadas del país. Sí. Y tiene una gran influencia del sistema financiero. Sí. Para mí el sistema financiero es gran responsable de las debacles económicas que el país tuvo. ¿Y el sistema financiero de qué depende? Bueno, del Banco Central y la banca privada. Uh-huh. Bueno, o sea que ellos no estuvieron haciendo lo que tenían que hacer para que funcione todo. Exactamente. Pero hay una memoria muy frágil en esto y es como que se quiere esconder y se quiere tapar el problema. No se quiere asumir. Asumir. Sí. En economía hay 2 tipos de eficiencias, ¿verdad? Uh-huh. Uno, lo que se llama la eficiencia productiva, sí, que es el que tiene el sector privado. El sector privado produce, tiene que ganar dinero, pagar salarios y la gente, digamos, con eso vive. Esa eficiencia productiva requiere de ganar dinero, sí, que las empresas ganen dinero. A diferencia del Estado, la utilidad del Estado es el bienestar común, es decir, claro, la eficiencia asignativa tiene el Estado. ¿Qué significa eso? Que tiene que asignar recursos necesarios para que la economía funcione. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Uno no puede tener una discoteca en un barrio privado. Claro. Por cuestiones obvias. Entonces sí, ahí es donde el Estado interviene a través de sus instituciones, resoluciones, leyes, la asignación de recursos. O sea, no pongo una discoteca yo en el barrio cerrado porque hace mal, porque trae vicio, droga, etc. Entonces yo asigno los recursos. El problema acá en Paraguay es que las asignaciones... se hace cualquier cosa, se hace acá. Se toma el poder para asignarse cosas a uno mismo o a unos grupos de poder y no para asignar cosas para la población. Así es. Eso es lo que siempre ocurrió acá. Lo mismo hizo el sistema financiero. O sea, este país se olvida de que en el año 90 la morosidad bancaria estaba en un 5% y que a finales del año 2001, 2002 estaba a casi el 20%. Posiblemente uno dirá, bueno, pero las carteras de crédito eran distintas. Sí, por supuesto eran distintas, pero también la gente se olvida que durante la década de los 90 se crearon 11 bancos. La gente también se olvida que quebraron esos 11 bancos en 10 años. La gente se olvida de que directivos, jefes de división, gerentes del Banco Central, del Banco Nacional de Fomento, de la banca privada, se robaron más o menos 150 millones de dólares que al día de hoy serían 3 o 4 veces más. Qué memoria frágil, ¿eh? Eso se olvida la gente, eso no pasa nada. La gente se olvida de que mucha gente perdió sus ahorros. Sí. La gente se olvida que quebró el Banco Nacional de Trabajadores. Hubo gente que murió a partir de eso. Que te sacaba el 3% de tu salario a todos los empleados del país. O sea, en teoría es un banco que no debería haber quebrado ese. Sin embargo, quebró. La gente se olvida de Ahorros Paraguayos que había quebrado, Banco Par, Mercantil, Banco Plus, todo ese sistema bancario protegido por 2 gobiernos
porque esa es la realidad, durante la década de los 90. Y no pasó nada. No pasó nada. Algunos juicios por aquí y por allá, involucrados también fiscales, jueces en su momento, y destrozó el tejido económico y financiero que se estaba creando en ese momento. Claro, esa base que había. Post dictadura, digamos. Sí, sí. Y después comienza la década de los 2000, donde tuvimos todos esos problemas políticos de cambio de presidentes. Sí. Entra Nicanor en el 2003 y ahí como que se hace una ingeniería en el Banco Central y se profesionaliza, entre comillas, y voy a decir por qué después entre comillas. Sí. Se separa el poder político del poder financiero. Y entra un poco de moda ese tema de la independencia del Banco Central, ¿verdad? Que en parte es saludable, es decir, no habría que mezclar el poder financiero con la política. Sin embargo, se hicieron tan independientes que estamos en la situación que hoy se vive, pero todavía no llego allí. Estamos en el 2003. 2007 salen las primeras resoluciones del Banco Central donde se ordena la forma de cómo tienen que hacerse análisis crediticios. Es decir, pasamos toda la década del 90, llegamos al 2007 y los bancos seguían haciendo cualquier cosa. Bancos internacionales que tenían un procedimiento, una forma crediticia de analizar, hoy no están. Se fueron todos los bancos internacionales. O sea, la gente también se olvida, eso no se da cuenta de eso. Y hay que preguntarse por qué. Por las seguridades jurídicas que no estaban dadas. 2008 viene la famosa crisis que en parte nos afectó acá. Sí. 2011 vienen los nuevos cambios de esas resoluciones que se hicieron en el 2007, donde la morosidad se consideraba a los 60 días. A términos técnicos de análisis, uno entraba en mora después de 60 días, en el año 2007. Sí, sí. Lo corrigen en el año 2011 diciendo que la mora es al día siguiente del vencimiento. Y eso no es casualidad. Es por el deterioro de la cartera que van teniendo en esos años. Claro, claro. 2014, ya en el gobierno de Cartes, sale una nueva resolución de las famosas 3 Rs: renovación, reestructuración, refinanciación. Y inclusive con algunas resoluciones salen con algunos errores, donde por resolución quieren poner cosas que están contrarias a la ley de bancos. Cosas técnicas, bueno, que no vale la pena mencionar, pero... Sí, pero está mal. A lo que voy es que se independizaron y se regularon tan bien que solitos hicieron todas las cosas a medida. Y la gente hoy no se da cuenta o olvida también que directivos del Banco Central se pasan a la banca privada y viceversa. Es decir, como es más o menos, terminé mis 5 años, entonces, ¿qué te parece si vos venís acá y yo me mudo? Mientras tanto, toda la economía no pierde dinero o no ganan. No importa, está como pero en el sector segundo financiero sí. Y la excusa es que siempre tiene la culpa el que toma la deuda. O sea, no existe una corresponsabilidad que en parte debería haber. Claro, o sea, no hay un ente rector que se encargue de... que el ente rector mismo es el que está confabulado, que es el Banco Central, con la misma banca. Mal, Y si no es cierto lo que yo estoy diciendo, bueno, entonces alguien va a tener que venir a explicarme por qué ocurrió todo lo que ocurrió en los 90, qué pasó con todo ese dinero perdido y qué está pasando hoy. La gente se olvida que en octubre del 2015 salió la ley de tarjeta de crédito, donde se reguló la tasa de la tarjeta de crédito, con la cual se vino abusando durante décadas. Los 90, los 2000, donde las tasas estaban en torno al 40, al 50%. Tasas efectivas, eso significa las reales cobradas, no la nominal que uno mira ahí en el contrato. Sí. Y esa ley, que fue muy, muy buena desde mi punto de vista, lo que hizo en el gobierno de Cartes creo que fue una de las mejores cosas que se hicieron. Se le puso un tope a ese abuso. Y la nueva tasa de tarjeta ahora consiste en la sumatoria promedio, más o menos, de los ahorros pasivos o de los certificados de ahorro que existen en los bancos a corto plazo. Digamos, un promedio de eso, y creo que está en el orden del 13-15% aproximadamente, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, es relativamente ahora pagable.
La gente se olvida que después de esa ley los bancos se enojaron tanto que a través de la nefasta asociación de bancos sacaron un aviso, ¿no?, en los diarios. Lastimosamente ya no pude encontrar más esos avisos porque quería mostrar. Sí. Donde ellos decían que iban a echar clientes. Porque el producto con esa nueva tasa no daba más. Lo cual es un absoluto absurdo y mentira. ¿Y qué hizo el gobierno de Cartes? Sí, fue el promotor sacaron la ley, sí, que fue bastante buena, sí, pero un grupo de bancos dijeron que iban a expulsar del sistema financiero a personas que tenían líneas de 5 millones pero para qué abajo. caraduras. Y de hecho lo hicieron. Sí. Lo hicieron, los expulsaron. Y todos bien, todos callados, todos... Y todos callados, no. Digamos, la gente se quedó sin financiación. La gente que tenía, digamos, poca línea de crédito, poco acceso, se quedó sin financiación. Y no es casualidad que a partir de ese año comenzaron a crecer como hongos las casas de crédito. Ah, sí, esto, crédito. A lo último que vi otro, en el Banco otro, Central hay registradas 352. 352, sí. Muchísimas son. Porque el Banco Central dijo en el 2019, es decir, en el 2015 ocurrió lo de la ley de tarjetas, 2016, 2017 y sobre todo 2018, crecieron como hongo estas casas de crédito e inundaron de préstamos a la gente. Y encima, según... de los cuales ya no se pudieron salir más hasta ahora. Sí. Muchos directivos y con intereses de bancos, usureros. Con intereses usureros. Hay que recordar que el Banco Central es el que determina la tasa de usura y estas casas de crédito pasan el doble o el triple sin problema. Exactamente. Directivos de bancos, apoderados de banqueros, parientes de banqueros, son los quienes creando dirigen sociedades anónimas, sí, para prestar dinero. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y eso terminó destruyendo completamente. Esa es la segunda crisis bancaria, pero que hoy... de hecho, para evitar la crisis de los bancos, tiraron toda la porquería en las casas de crédito, en la usura. Que también es una crisis hoy. Y es porque un la delito, crisis al fin y claro, al cabo es cuando sí, la gente no tiene financiación, sí, cuando la gente no tiene acceso a la banca. No, y está desesperada con el nivel de endeudamiento, porque hay a nivel de endeudamiento, ¿cómo estamos a nivel ciudadano y a nivel país? O sea, todos. Y necesitamos recurrir a alguien para poder honrar nuestros compromisos. ¿Cómo hacemos? Lo primero que hay que hacer es salirse primero de esas deudas, ese es el problema. ¿Y cómo salimos si nos meten en Inforcom, por ejemplo? Así mismo, bueno, Inforcom... Y ahí nos matan civilmente. Inforcom es otra... Se lo mira Inforcom, digamos, como el agente malo, pero en realidad hay una historia detrás de esto. Inforcom inicialmente era la única base de datos que existía en el país y los bancos la comenzaban a utilizar como un extra de obtener información de los clientes cuando le iban a dar créditos, donde estaba la dirección, el número de cédula, etcétera, es decir, para corroborar los datos de los clientes. Y adicionalmente daba información sobre el estatus, vamos a decirlo, judicial de un cliente. Si es que tenía una demanda, una inhibición o algo por el estilo. A esos fines nada más se utilizaba Inforcom. ¿Qué ocurrió con el tiempo? Aparece una nueva empresa que ahora la compró, que es una empresa norteamericana, que se dedica a crear score de créditos. Tiene un sistema yankee que en resumidas cuentas te dice, bueno, tú tenés un puntaje de crédito entre 300 y 400 puntos, que nadie sabe qué significa, pero no importa, y más o menos determina tu nivel de calificación crediticia como para poder ver si sos apto para algún crédito de consumo. Sí, sí. Esta empresa, al adquirir Inforcom, o al fusionarse, si le quieren llamar así, en realidad lo que estaba buscando es la base de datos. Lo cual es lógico, o sea, si yo quiero entrar al mercado paraguayo y poder crear un score de crédito para que eso dinamice el crédito o se pueda ver quién es mal pagador o buen pagador, necesito esa base de datos. ¿Qué es lo que hizo? Se compró esa base de datos y se fue modificando, pero no excluyeron la información del tema de demanda y ese tipo de cosas porque obviamente a los bancos eso les interesa. Como se fue destruyendo todo el sistema crediticio a lo largo de estos años, como te digo, en los 90, en los 2000, sí, también los comercios adoptaron
o tuvieron que adaptarse a vender más a crédito que a contado. Obviamente dentro de cualquier empresa claro, hay departamentos para sobrevivir. Sí. En cualquier departamento de cualquier casa comercial hay un sector crediticio, hay un gerente de cobranza, un gerente de créditos. Y ellos dijeron, vamos a usar también nosotros esa herramienta. Lo cual es válido. O sea, claro, ellos querían vender electrodomésticos, por ejemplo, o juguetes o lo que sea, claro, a crédito. Sí. Comenzaron también a usar esa herramienta, que es el Inforcom, ¿verdad? Sí. Y por alguna razón, como se fue descomponiendo el crédito y la gente cada vez más entraba allí, después comenzaron a usar también las empresas de contratación de personal, que para gente no puede tener nada de sentido o puede tener mucho sentido. Claro. Entonces ahora ya se usa para cualquier cosa. O sea, ahora se determina si uno es malo o bueno si está en Inforcom, y es una locura. Totalmente. Es una locura. Es una casa de brujas. Por poco una casa de brujas, porque te matan civilmente. Y si tenés que trabajar, necesitas un trabajo. Y si figuras en Inforcom, no te dan trabajo. O sea, es un claro, desastre. Que es más o menos que es el huevo o la gallina, como se suele decir. Claro, tal cual. Bueno, endeudamiento, ¿cuál es el nivel de endeudamiento del país actualmente? En números no sé, interno, pero el último... Y externo. El último informe que leí, más o menos, el nivel de créditos del sistema financiero, es decir, bancos financieras, está en el orden de 17.500 millones de dólares. Y qué cantidad de dinero. Uno puede decir, no podemos decir si es mucho o es poco. Para mí es mucho. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con lo que la mayoría de los economistas hablan del PIB, el famoso PIB, ¿verdad? Que es la suma de todo lo que el país produce, estaba en años anteriores más o menos 40.000 millones. Sí. Y este año, si ves las noticias, va a ver que hay un banco nacional o un banco internacional o Hacienda, el Banco Central, todos tienen sus mediciones de cuánto va a crecer o no el PIB. Sí. Pero pongámosle que esté entre 40.000 millones, más o menos, por el tema de pandemia y todo eso, que esté en ese orden. Claro. Que tengamos la mitad de eso en nivel de deuda al sistema financiero ya es una alerta. Sí. Porque no estamos contando el financiamiento informal, que es casa de crédito, que es usura, sí, que es el financiamiento que existe en el mercado, sí, que es el financiamiento que se usa en el abasto, que es el financiamiento que compra mercaderías de contrabando. No estamos hablando de eso, estamos hablando del endeudamiento lo más formal posible. Claro, formal. Está casi en el orden del 50% de lo que el país produce. Okay. O sea, eso es una llamada de alerta. No se puede simplemente analizar el país y decir Paraguay crece porque su PIB es 40.000, 45.000 millones, y el cuento fantástico siempre de que producimos soja y carne y todos somos felices. ¿No? El que es feliz es el que produce soja y carne. Claro. Y es un chiste decir eso, porque la gran mayoría de la gente no es sojera, ni es ganadero. De hecho, la mayoría de esos ingresos, de ese componente de PIB, está hoy en los servicios. Ya no está en el campo. O sea, hay que quitarse ese mito de que el campo le hace a Paraguay. No es verdad. El campo viene con problemas severos de sequía, de inundación y ese tipo de cosas de hace por lo menos 7 años. Sí. Y la gente se olvida, o no sé si se olvida o no se sabe, de que se hicieron resoluciones en el Banco Central a medida para contener la mora de esos sectores. Así fue. Sí, de hecho, eran resoluciones donde decía que se refinanciaba en ciertas condiciones a sojeros, a ganaderos, y no se contabilizaba la mora hasta cierto tiempo. A la bucha. Desde el punto de vista de la prensa, eso lo venden como que qué bueno esto, así nos salvamos, ¿verdad? En el fondo el mensaje es: los bancos tienen problemas de cobro, los bancos no quieren previsionar cartera de pérdida, vamos a darle una mano o acá se cae todo. Claro. Esa es la realidad. Claro, ese es el trasfondo. Ese es el trasfondo. Ese es el trasfondo, totalmente. ¿Y cuáles serían las medidas a tomar a partir de tal endeudamiento? ¿Qué se podría hacer como para mejorar toda esta situación?
Es difícil porque no hay, a ver, no existen unas soluciones lineales. No se pueden decir, este es el plan de acción a tomar para que la gente se salga de deuda. Y cuando me refiero a gente, ya hablo de empresas también y la economía en sí en general. El primer punto que yo veo acá es que en Paraguay no existe el financiamiento a largo plazo. Ese es el gran problema que hay desde hace años y es el principal motivo por el cual Paraguay no puede desarrollarse. ¿Y por qué? Siempre se habla de... ¿Cuál es el motivo? Y los bancos no quieren prestar a largo plazo. No todos te quieren llegar hasta 60 cuotas, hasta 60 cuotas. O sea, no existe préstamo para el desarrollo. Ahora, creo que el 7 de octubre el Banco Central quitó una nueva resolución justamente para crear normativas para préstamos a largo plazo para inversiones. Sí. Bueno, yo leí la resolución, le di una ojeada, no lo analicé en detalle, pero básicamente me llamó la atención dos cosas. Una que dice que te presta hasta el 20%, es decir, que la banca pueda prestar hasta el 20% de lo que se necesita, lo cual a mí me parece poco. Es poquísimo. Porque, ¿verdad? Sí. Y luego habla de las garantías que se pueden usar. Warrants, hipoteca. Pero esos son todos tipos de garantías que se vienen usando hace años. Sí, o sea, no hay nada nuevo en esa resolución. No innovaron. Es como si fuese que dijeron, bueno, vamos a quitar para hacer algo. Y la banca finalmente va a agarrar esa resolución y la va a encajonar. El sistema financiero se acostumbró a abusar con créditos a corto plazo y con tasas abusivas. Cuando se cortó las tasas de las tarjetas de crédito a través de la ley, se necesitó buscar en dónde abusar más. Y se fueron las financieras. Fueron las financieras, las cooperativas dijeron, nosotros no tenemos que meternos en esta ley. Y por eso se crearon todas esas casas de crédito después. Sí. Lo que la banca hizo es, de quien yo no puedo más abusar, le saco del sistema, se crean casas de crédito y vayan a tomar los créditos ahí. Hay una escala de la que nadie habla tampoco en el sistema financiero, pero es muy obvia, ¿verdad? Mucho secretismo. Uno tiene acceso a la banca. Sí. Cuando no tenés el acceso a la banca, bajás en el segundo nivel, que es financiera. Cuando no tenés acceso a la financiera, bajás en el otro nivel, que ya te va a tu cooperativa. Cuando la cooperativa ya te está molestando, ya te va a las casas de crédito. Pero hay cooperativas que tienen intereses muy altos también. Y nadie hay una controla. grande que se cayó hace poco. Y que la están tratando de sostener, no sé cómo, pero lo hecho está. Claro. No digo nombres para no molestar, claro, pero creo que todos saben. Sí. Y así van bajando el escalón y termina finalmente en el usurero. Y bueno, ya sabemos por las noticias qué pasó con el mayor usurero también que hubo acá, ¿verdad? Que ahora está saltando, que le está arrastrando a bancos. Está arrastrando a empresas. Ese es el problema. La banca tiene miedo de dar a largo plazo. Y la excusa eterna que siempre se usó, y eso todos los economistas seguramente del país me van a machacar, me van a decir, sí, no se puede prestar a largo plazo porque no existen depósitos a largo plazo. Famoso. Pero bueno, para eso se creó después la banca de segundo piso que tenemos, claro, que es la AFD, ¿verdad? Sí. Entonces la banca dijo, bueno, vamos a usar fondos de largo plazo de la AFD para prestar a casas, para comprar estancias, para proyectos de desarrollo. Proyectos de desarrollo. Sí. Y resulta que ahora también la AFD comienza a emitir bonos. Que el bono finalmente termina siendo un título de deuda. Es decir, no consigo financiamiento afuera o me cuesta, entonces yo emito bonos propios para poder fondearme a través del mercado. Un círculo vicioso. Bueno... Y no es casualidad que después de esas casas de crédito que le terminaban destrozando a la gente, la excusa de ese abuso, para que pare ese abuso, increíblemente fue la pandemia. Es decir, un factor totalmente exógeno, sí, vino a cortar eso. Sí. ¿Cómo controlar el dinero, por ejemplo, que viene del endeudamiento externo en cuanto a la administración racional y específica y evitar que personeros del gobierno se apropien y enriquezcan ilícitamente con estos fondos? Como ocurrió justamente con múltiples créditos y donaciones recibidos al inicio de la pandemia para combatir el COVID. Y hasta ahora el gobierno de Marito nunca dio a conocer un balance financiero sobre dichos fondos. Porque no lo tienen. No lo tienen. No tienen. O sea, yo me animo a decir que no lo tienen, porque si lo tenían, tendrían que haberlo mostrado.
Y acá hay un problema grave también, no solamente los 1.600 millones, creo que era el tema de COVID, sino toda la emisión de bonos que se fue haciendo años anteriores. Sí. Y ahora tienen que emitir nuevos bonos para pagar los intereses de esos bonos. Qué despelote. En estos días creo que se tenía que emitir unos 500 millones, si mal no recuerdo, para pagar intereses de bonos del 2013. O sea, nosotros estamos haciendo exactamente lo que hace Argentina, pero más chiquitito. Por eso todavía el problema no se ve. Pero esto se puede descarriar en cualquier momento. No se ve el problema. Obviamente comparar Paraguay con Argentina puede ser un despropósito porque las diferencias son siderales. Claro, pero claro. Para decirte una barbaridad, por ejemplo, que hizo Argentina en el año 2015 emitió un bono a 100 años. Sí. En pesos. Claro, claro. ¿Y cómo está el nivel de endeudamiento de la ciudadanía en general al no haber suficientes fuentes de trabajo, por ejemplo? Bueno, en números no lo sé, porque es muy difícil determinar, porque esos datos solamente se puede sacar del sistema financiero en sí. Que hay un sistema de clasificación de riesgos, una central de riesgo que la manejan solamente bancos y financieras. Hay otras entidades ahora que están tratando de crear bases de datos centrales de riesgo. Habría que recoger esos datos para saber el nivel de endeudamiento que hay, pero como te digo, esos 17.000 o 17.500 millones más o menos con intereses es el nivel de deuda que hay formal hoy entre empresas y personas. Sí. Otra cosa después el endeudamiento personal, que en realidad ese problema tiene más que ver con el desempleo. Sí. Y bueno, y el desempleo hay porque justamente se destrozó todo el sistema, el tejido empresarial, el tejido financiero se destrozó completamente en 20 años. Claro, como el ciudadano común lo olvidaba en los 90 esos fondos y los reúne con los trabajos que hay. O sea, los problemas de fondo no se atacan, como por ejemplo el contrabando. Que es un problema muy de fondo. Y la gente dice, ¿qué tiene que ver el contrabando con la deuda? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, decido, vamos a suponer que ¿cómo se determinan los precios de las cosas en el mercado? Si yo te quiero vender este bolígrafo a vos, no sé, en 100.000 guaraníes, vos podés considerar que este bolígrafo vale 100.000, aceptás y nosotros hacemos la transacción. En ese momento, en la economía, queda un registro de esta operación que nosotros hicimos. Sí. Es decir, en un mercado hay compradores, hay vendedores, y es como una frecuencia de radio, ¿verdad? Cuando uno pone la radio, alzada el volumen se expande, ¿verdad? Sí. Esa transacción que nosotros hicimos por mi bolígrafo por 100.000, te estoy dando un ejemplo hipotético, recorre el mercado y la gente tiene una noción de cuánto sale esto. Claro. Entonces hay gente que va a decir, yo quiero comprar, otra gente le va a parecer caro, otro le va a parecer barato, pero queda un registro histórico. Sí. Y en base a eso se van construyendo los precios. Y en base a eso la gente decide cómo operar. Vamos a suponer que alguien dice, la gente está dispuesta a pagar 100.000 por el bolígrafo. Entonces yo me voy a dedicar a abrir una librería y voy a vender bolígrafos y otras cosas. Ahora, ¿qué pasa si viene una persona y mete y en el mercado, dice, esto vale 20.000 nomás? Ese es el producto de contrabando. Claro. Entonces todo el mundo existe en esa distorsión. Volvamos al ejemplo de la radio. O alzar el volumen y llega un momento que cuando alzas mucho comienza a salir como un sonido de lluvia. Distorsionado. Es exactamente igual, haciendo un poco la comparación. Mira, o sea, y a uno le molesta. Te molesta cuando la señal de tu celular no funciona. Te molesta cuando no funciona la señal de la radio. Es una distorsión. Qué buena Ese bolígrafo de 20.000 es una distorsión de precio en el mercado. Sí. Traspolemos este ejemplo tontito, digamos ahora, a lo que es el mercado así, y nosotros tenemos aceite, jabón, y festejamos que se compra de contrabando. Y de hecho todos lo hacen, todos lo compran. Sobre todo los de canasta, de la canasta familiar, todos, a los que ganan menos, los que ganan más. ¿Por qué? Porque ya ingresó esto en el mercado, ya está. Entonces la persona que quiso poner su librería, importar legalmente esto, comprar legalmente, pagar impuestos, etcétera, no vende. Y posiblemente se endeudó para tener esa mercadería, no puede pagar el crédito. O no vende, tiene que cerrar. Entonces comienza un efecto bola de nieve de crearse una economía informal que es en la que estamos hoy. Sí. Y se quiere tapar esa informalidad con más regulación y más leyes.
Y esa no es la solución. Y no es la solución. Ahora resulta que para abrir una caja de ahorro de una empresa ya te piden prácticamente documentación como si fuese que te van a dar un crédito a largo plazo. Sí, ¿verdad? por ejemplo, una amiga, por ejemplo, quería abrir una caja de ahorros en dólares. Y era para poner dinero. Y como figuraba en Inforcon, no le permitieron. ¿Qué tiene que ver el Inforcon con que yo quiero ahorrar? No le permitieron. Ese es el problema. Existe un exceso de resoluciones y de leyes y paredes que se van poniendo donde a la gente le tapa. Y por otro lado te hablan de emprendedurismo. Así mismo. O sea, ahí se ve lo absurdo, ¿no? Claro. O sea, crear más leyes o más resoluciones no evita corrupción. Eso está clarísimo. Hace más pesado el sistema. Hace mucho más pesado el sistema, sí. Y la gente que realmente quiere ser formal pasa la gran mayoría de su tiempo tratando de ser formal y de llenando formularios y de pagando impuestos y de pagando multas e inclusive coimas para que salgan cosas, sí. En vez de estar centrándose en producir o vender. Así mismo. Y los bancos están agenciosos siempre a las funciones de ellos. Como ellos no quieren tener problemas con el Estado y tienen una enorme capacidad, simplemente acatan toda regulación porque saben que los clientes o se arrodillan o se van. Sí. Se los echa. Así mismo es. Así mismo. Y esa es una cruda realidad. Y llega un punto en que esa situación comenzó a generar productos abusivos, como por ejemplo los seguros. Sí. A mí me pasó, y yo cuento siempre esta experiencia. El banco con el que yo normalmente opero, un día yo tengo una cuenta que es sin gastos, es decir, libre de gastos, ¿verdad? Y un día me comienzan a cobrar saldo promedio inferior. Yo me voy a averiguar por qué. Me dijeron, nueva política. Es la nueva forma donde te comienzan a apretar. Ah, sí. Si no mantenés X monto, entonces la cuenta tiene que cerrarse. Y yo dije, la voy a cerrar. Y me dijeron, pero, y ahí salió el pero, ahí salió el abuso. Si nos compras un seguro, te mantenemos la cuenta así como está. A la pucha, condicionante total. Era condicionante. Total. O haces lo que yo quiero o te quito como cliente, no tengo ningún problema. Pero eso es grosero, hasta diría. Le dije, dame el seguro de vida más barato que tengas. Uno que cuesta 20,000, una cosa así. Y bueno, yo pago eso hoy el costo para tener la cuenta. Es decir, yo estoy pagando para poder mantener una cuenta. Qué increíble. De un seguro que no quiero. Sí. Pero el hecho de salir de ese banco e ir a otro banco a querer abrir otra cuenta y todo, es tan tedioso que prefiero directamente nomás quedarme y soportar ese abuso. De hecho, el sistema, la gente no sé si se da cuenta, el sistema financiero se adueñó del mundo de los seguros. Sí. Sí. Yo no sé si la gente sabe, uno para ser agente de seguro se estudia, se tiene una matrícula para eso. Y a uno no va a cualquier banco y el cajero te vende un seguro. Eso, por ejemplo, es nefasto. Aprovechando su condición de sociedad anónima, el banco le obliga a sus empleados a vender. O sea, seguros completamente inútiles que no tienen nada que ver. Ahora hay seguro por si te roban del cajero. Porque nadie se anima a decir todas estas cosas. Pero así. bueno, yo no creo que mi banco se enoje porque yo estoy diciendo ahora porque me cobra el seguro. No, claro. No se puede enojar porque le sigo pagando el seguro. Claro. Está bien, esa fue la condición. Listo, te pago y me dejas la cuenta. Pero fue abusivo. Es abusivo, pero seguimos así. Obviamente en el fondo uno hace lo que le conviene. Claro. Eso está claro, eso no se discute. Claro. Lo que sí yo discuto es que... y acá viene el punto más importante y lo más novedoso. Hablamos de que se apoderaban del sistema de seguros. Ahora apareció en la bolsa de valores. Ah, sí. Que no es casualidad que haya roto récord la bolsa en plena pandemia. O sea, ¿cómo se explica que se cae a pedazo del sistema económico y todo, pero haya récord en bolsa? Y récord en la bolsa de valores. Hay un fenómeno en economía viejo y bastante estudiado que se llama represión financiera, que es lo que su palabra misma lo dice, te reprime el sistema. Hace que uno vaya avanzando a buscar mayor rentabilidad en algo con mayor riesgo.
Años atrás, si yo quería abrir un certificado de depósito de ahorro en un banco, te pedían 3 millones, 5 millones de guaraníes y abrías tu certificado y listo, aunque te pague la tasa que te pague. Hoy piden 10, 15 y hay algunos bancos que piden 25 millones más. Sí. Te ponen más trabas. Que la ley FATCA, que si no sos lavador de dinero, que el contrato único y así una cantidad de papeles para ir a poner unos ahorros en un certificado de depósito que por excelencia es el producto de mayor bajo riesgo que existe en el mercado, porque inclusive está garantizado por la ley de garantía de depósito de los bancos. Es decir, si el banco quiebra, te pagan igual tu plata hasta 75 salarios mínimos. Sí. Es el ahorro más seguro que hay. Pero esa represión te empuja a que vos no tomes ese riesgo. Bajan las tasas, no te pagan nada y te ponen una cantidad de trabas para que te cuesta abrir. Sin embargo, te vas a la bolsa y abrís una cuenta con un fondo mutuo con 100 o 200 dólares. Pero y el riesgo que puedes perderlo todo. O sea, no se entiende eso. O sea, para poner $1,000, como el ejemplo que me mencionaste de tu amiga, Inforcon, todo eso, ahí no podés. El sistema te empuja, te reprime, que busques mayor riesgo para tener mayor rentabilidad. Qué bárbaro. No, eso es lo que está ocurriendo. Entonces hay una merma de los ahorros en el sistema que está avanzando a la bolsa. Sí. No es malo que la bolsa crezca. Es bueno porque le da financiación a las empresas, ¿verdad? Obviamente a un mayor riesgo. Pero no que te repriman de eso. Pero es muy evidente que la bolsa crece porque el sistema financiero, lo que está ocurriendo es que se está trasladando el riesgo. Cuando yo voy al banco a pedir un crédito para mi empresa y me piden una hipoteca de garantía, hay una cantidad de cosas, un análisis impresionante que el banco hace para saber cuánto me da. Si me aprueba, me termina dando el crédito por el 70 o el 80% del valor. Con garantía hipotecaria, yo tengo que pagar la escritura. Es decir, es un costoso procedimiento para poder acceder a una línea. Sin embargo, si voy al mercado de capitales, yo como empresa tengo que emitir mis bonos para buscarme el dinero. Y hay una gran responsabilidad para mí como empresa. Ya no le debo al banco, genial, pero le debo a la gente que va a comprar mis bonos. Claro, claro. Pero las regulaciones son más flojitas en la bolsa. No es como la banca. Entonces la banca lo que está haciendo es quitarse el riesgo y tirando a la bolsa. Pasando la pelota a la bolsa. Pasando a la bolsa de valores, donde vas a ver que hay bonos por todos lados. Pero hay mayores riesgos también. Hay mayores riesgos y ahora pararon los bonos. Sí. Es decir, pinchó la burbuja de los bonos. O sea, creció y ahora no están emitiendo. ¿Por qué no están emitiendo? Porque comienzan a llegar los periodos en que hay que pagar esos bonos. Claro. Bueno, Rafael, nos quedamos con... estábamos hablando fuera de micrófonos que le querés pegarle a quien dice que el guaraní está fuerte. ¿Por qué? Porque hay una devaluación muy grande del guaraní, ¿eh? Es una tontería. En ABC, si mal no recuerdo, el domingo pasado o el antepasado, justamente salió un artículo hablando de los 79 años que cumplía la moneda y bueno, que se quieren cambiar los billetes ahora en hacer tamaños distintos. Sí. Para que sean billetes inclusivos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí mencionaban en el artículo que 500,000% de devaluación hubo desde que se creó la moneda. Hay algunos economistas que dicen, pero no le sacamos ceros. No tiene nada que ver el cero. Y hay otros que dicen que es la moneda más fuerte que hay y la comparan con Argentina o con Brasil, que tuvieron desastrosos periodos de inflación y de moneda en su historia, ¿verdad? Primero que no podemos comparar, es una salvajada hacer comparaciones, ¿verdad? Así como muchas veces se hacen comparaciones y el Banco Central mismo, sin decirlo, actúa de acuerdo a lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos. Si ellos suben o bajan la tasa, bueno, acá también ellos suben o bajan la tasa para regular la política económica. De hecho, la regularon tan mal que en la pandemia bajaron la tasa a 0. ¿Qué significa la tasa a 0? Es la tasa de regulación monetaria, es la tasa de el dinero que el Banco Central le dice a los bancos de cuánto cuesta el dinero. En pandemia costaba 0. ¿Para qué se hizo esto? Para que los bancos puedan prestar más barato.
Claro. Pero eso no ocurrió. Por una cuestión de solidaridad. Por una cuestión de solidaridad. Primer punto, el dinero no es gratis. Segundo punto, el dinero no es un derecho. No es decir yo tengo derecho al dinero. No tengo. Nadie tiene. El dinero se lo gana. Sí. Al bajar la tasa tan baja, se está dando una impresión, un aviso a la ciudadanía de que el dinero es gratis, es barato. ¿Y qué pasa cuando te dicen que tu préstamo es barato? Fiesta total. Sí. Y qué coincidencia que las tasas bajaron a 0,75 en la época de pandemia. Qué coincidencia que creció la bolsa. Y qué coincidencia que aparecieron muchos inversores. Lo que se hizo es tomar dinero barato de la banca para invertir, aprovechando ese dinero barato. Y no se prestó ese dinero a quien necesitaba. Y esta cuestión de la eso es lo que ocurrió. Sí. Y esta cuestión de la devaluación, ¿va a seguir por mucho tiempo más o hay algún viso de solución? Es imposible saber. Hoy está muy devaluada la moneda. La devaluación es básicamente, o como la inflación, son palabras prima hermanas, es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Sí. Si vos recordás en los años 90, sí, vos te fuiste a Estados Unidos, vos llevabas $100 y era importante. Claro, los valía. $100, ¿verdad? Valían y te ibas y te comprabas muchas cosas por $100. Hoy si te vas y llevas $100, sigue siendo importante $100. Y te das cuenta que los productos que vos comprabas en los 90 tienen el mismo precio o un poquito más hoy. Sí. Sin embargo, a vos te costó o te cuesta hoy 700.000 guaraníes comprar esos $100, cuando en los 90 te costaba 2.000, 2.500. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es la moneda fuerte allí? Es la pregunta. O sea, es obvia la respuesta. Dólar. ¿No? Entonces, sí hay una devaluación. Hay, y muy importante. Y también esto del contrabando que te había mencionado, sí, ayuda un poco a que la moneda se vaya devaluando y perdiendo valor. Sí, sí. En términos teóricos, se supone que dentro de una economía existe una masa monetaria lo más equivalente posible a la cantidad de bienes que existen en esa economía. Y la eficiencia es lo que hace que alguna gente tenga más plata o menos plata, que uno pueda comprar más o pueda comprar menos, dependiendo de lo que uno se dedica. Pero si esa masa monetaria crece por el doble, por el triple, y los bienes en la economía son los mismos, ese dinero pierde valor. Claro. Porque antes si había, por decir un ejemplo, 10 billetes de 100 para comprar 10 cosas, y hoy existen 500 billetes de 100 para comprar las mismas cosas, el problema no es el valor de esas cosas, sino que toda esa masa de moneda que existe quiere decir que no vale. Claro. No la vale. Claro. Tiene que ir acompañando sí. la producción del país con la cantidad de moneda que hay para que pueda comprarse o consumirse eso. Claro. Y el problema es que eso no ocurre. Claro. No lo ocurre. Y sobre todo porque no se produce nada aquí. Se vende cosas, o sea, el contrabando es terrible, se venden cosas ilegales o fuera del sistema legal. Y sin embargo le siguen dando masa a la cantidad de dinero que va creciendo y creciendo. Claro, claro. Hay otra cosa que a mí me da rabia luego. Por ejemplo, cuando se aumenta el precio de el salario mínimo, al instante ya se suben los precios de la canasta familiar, al instante se suben los precios del supermercado, al instante se suben los precios de los combustibles, de los pasajes, todo. Y al final uno no siente que hubo un aumento del salario mínimo. En realidad nunca hay aumento, ese es el problema. Y cuando existe el aumento, se hace también mal aquí el aumento, porque se toma como una medida muy política de decir vamos a aumentar el salario mínimo. Pero eso no sé qué tanto le beneficia, pero le beneficia en algo al que gana el salario mínimo. Entonces cuando dicen vamos a aumentar 10% el salario mínimo, lo lógico sería que también se le aumente 10% al que no gana el mínimo. Claro, claro. Pero eso no ocurre. Eso nunca ocurre. Eso es cierto. Y lo que tampoco ocurre es que dicen que van a bajar los precios. Y nadie regula. Nadie regula. Lo que pasa es que la regulación tiene que venir por decisiones políticas, que es como hablamos en un momento. O sea, el Banco Central obviamente tiene la potestad de manejar la política monetaria del país y de controlar la inflación, que constitucionalmente tiene esa obligación. Sí.
Pero también debería existir políticamente, digamos, regulación hacia ellos. Sí. Lo que nosotros vivimos en un tiempo ahora en que ellos se autorregulan solos, con la excusa de que no hay que meter la política con la economía. Pero yo no vi avances económicos. Entonces alguien está haciendo mal las cosas. Y con el criterio de que el Banco Central tiene que ser independiente, si es cierto realmente eso, yo creo que tiene que estar separado. Es cierto, tiene que estar separado un poco eso al menos dice la Constitución, la finanza pero de la política. Sí. Pero tiene que haber un cierto control. Sí. Porque si ellos van a ser muy independientes, con ese criterio del Ministerio de Hacienda también tendría que ser independiente. Claro. Si manejan nada más y nada menos que el presupuesto de la gente. O sea, el dinero general, del gastos de la nación. el tuyo, claro, el mío, de todos. Sí. Pero ahí se puede hacer lo que quiere. Pero el sistema financiero, ellos hacen en pos del país, hacen lo que mejor creen que hacen. La realidad que ocurre es que no hay financiamiento a largo plazo. La banca no quiere arriesgar a eso. Y tampoco somos incapaces de traer nuevos bancos internacionales para que apuesten a largo plazo. No existe eso. O sea, no están interesados los venir. Y no están interesados y están siempre las excusas de la seguridad la seguridad jurídica y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es raro porque, o si no, de que los impuestos son altos. Y los grandes se fueron. Y en algunos dicen que son bajos. Sí. Y los grandes se fueron porque, Sí. porque ¿qué pasa? Los bancos internacionales tienen sus regulaciones también dependientes administrativamente de sus países. Claro, sus propios países. Cuando ven que un país tiene muchos problemas, sobre todo desde el punto de vista político, sí. Mucha inestabilidad. inestabilidad, Sí. se les hace caro operar ellos acá. Claro. No pueden. Claro. Entonces se van, se terminan yendo. Sí, sí, sí. Y bueno, el último español que se fue porque le hicieron un agujero enorme, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Eso digamos fue otra cosa, pero... Sí. En cuanto a la inflación económica es otro flagelo que sin lugar a dudas azota nuestra sociedad, que afecta negativamente a la canasta familiar, y esta inflación galopante y desmedida se nota a diario con la suba sin control de los combustibles y la sobrecotización del dólar. En realidad no es el dólar el que sube, sino es el guaraní el que se está hundiendo, como bien lo dijiste. Así mismo. Hay dos inflaciones. La real, que es la que nosotros vivimos. Percibimos. Sigue siendo, creo yo, el supermercado el mejor... medidor. El mejor medidor para la inflación. Creo que sigue siendo el mejor porque es lo que siempre nosotros más consumimos es comida. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y después está la inflación que te muestra el Banco Central, que se toma en base a unas medidas de ciertos productos o algo así. Pero creo que esas medidas que le toman son viejas, tienen que actualizarse. Hay cosas nuevas que incluir, como por ejemplo tecnología dentro de la medida de inflación. Sí, sí. Y no solamente hierba o harina, ¿no? O harina, hay que incluir azúcar, otro tipo de cosas. Claro, claro. Pero es mucho más alta que la que se dice. Ahora, yo tengo y esto sí es una opinión ya personal mía. Sí, sí. En 1990 la inflación fue 37%. Si hoy eso es así, esto sería impensado, ¿no? En los 80, yo puse en un Twitter, a propósito lo puse, preguntando a los economistas, ¿por qué si la inflación era de 2 dígitos en los 80, 25, 22, en ese momento alcanzaba el dinero? 80, los 90 se compraban las cosas al contado, no había la cantidad de crédito que hay hoy. Se podía viajar, se pagaban colegios caros. Sí, sí. Con una inflación así. Y hoy, con la inflación de 4, 5, 7 de números chicos, no se puede llegar a eso. ¿Y qué te contestaron, alumnos? Nadie respondió. Bueno, la respuesta es simple, que una inflación baja y controlada no necesariamente genera desarrollo. Uh-huh. Y acá viene mi punto particular. Al único sector que le importa la inflación de sobremanera es al sector financiero. Uh-huh. ¿Por qué? Siempre pongo un ejemplo de las naranjas. Si vos tenés $100 en tu bolsillo y una naranja cuesta $1, vos tenés el equivalente a 100 naranjas en tu bolsillo. Vamos a suponer que tenés una inflación del 10%.
Entonces ahora la naranja cuesta $1.10. Subió 0.10, 10% subió. Entonces tus $100 ya no equivalen a 100 naranjas, sino que equivale aproximadamente a 90, 91 naranjas. Compras menos porque sale 1,10, ya no sale 1. Claro. Eso no te representa una gran pérdida. Puedes seguir haciendo jugo o tener con 90 naranjas todavía hacer lo mismo que hacías con 100. Sí. Pero trasladando ese ejemplo, ¿y si tenés $100 millones y 10% de inflación? Claro. $10 millones de poder adquisitivo perdido es mucho. Es mucho, afecta. Bueno, ¿y cuál es el sector que tiene mayor cantidad de acceso a la masa monetaria, al dinero? El sistema financiero. Ahí está dicho. Está dicho. Qué bárbaro. Ese es el motivo por el cual necesita el Banco Central mantener la inflación baja. Y lo peor de todo es que se usa esa excusa supuestamente para hacer crecer al país a través de inversiones, cuando en realidad no tiene nada que ver. O tiene que ver, pero poco. Sí, totalmente. ¿Y qué panorama económico vos avisorás ya a modo de cierre? ¿Avisorás en el sistema económico paraguayo? A la economía paraguaya, Malo, y así directamente malo. ¿Y por qué? Porque se va a necesitar de más deuda. El gobierno que entre... Pero ya estamos reendeudados. El gobierno que entre va a necesitar dinero que no tiene de dónde sacar. O sea que vamos a tener que endeudarnos otra vez. Lo más probable. Aparte de lo que nos endeudamos durante la pandemia. Así y que mismo. no vimos que eso se desapareció del mapa. Así mismo. La impunidad hizo desaparecer eso. Qué increíble. Y hay otro punto acá. Yo tal vez me equivoque, pero yo no descarto que se tengan que hacer modificaciones otra vez a la ley de impuestos. Hay un nuevo en el 2019 creo que salió el régimen impositivo nuevo, donde aparece el resimple, ese tipo de cosas. Yo creo que se va a tener que modificar esto, pero o con nuevos impuestos o tal vez con subas. Claro. Si es que se quiere hacer lo que los candidatos dicen que van a hacer. Ese es el punto. Y muchos hablan de ahora esto como país de campañas políticas. Se va a necesitar dinero y no hay de dónde sacar. Por lo tanto, se va a recurrir a endeudamiento. Y que sean criteriosos en escuchar lo que dijiste en este programa a la hora de votar también, por favor. Bueno, eso no sé, cada uno vota al que quiere, pero el que entre, independientemente, yo esto lo miro directamente desde el punto de vista financiero, no importa quién gane, va a tener problemas de dinero, el que esté sentado ahí. Sí. O sea, que tiene que comenzar a ordenar nomás ya. Va a tener problemas de fondos. Sí o sí va a tener. Y el dinero va a tener que sacarlo de algún lado. Claro. Entonces ahí los préstamos internacionales que puedan venir o la financiación va a depender mucho. Claro. Tal vez, digo yo, va a depender mucho de quién gane, de qué tipo de política económica se quiera poner. Claro. Y los bancos van a estar escondiditos ahí esperando a ver qué decisión se toman para después saltar. Sí, parece los bancos saltarle parecen como medio al problema. Sí, parecen como unos delincuentes ahí escondidos. No, a ver, digo una expresión fuerte. Pero... La banca no puede, digamos, meterse en política. O sea, eso es un punto de separarlo, ¿verdad? Yo sé. Pero obviamente las decisiones que la banca toma, sí o sí las toma dependiendo de la política que venga. Claro. Y la política siempre es la misma. Promesas vacías, que va a haber educación, salud, la misma historia de siempre, ¿verdad? Claro. Que en realidad no termina viendo nada. Vienen muchos créditos internacionales, se usa algo de eso y el resto se roba. Sí, así mismo. Bueno, Rafael Ayala, analista financiero especializado en endeudamiento, 25 años de experiencia profesional, de los cuales 13 fueron en el sistema financiero. Se desempeñó como gerente financiero de ONGs, empresas de bebidas y en los últimos años en desarrollados inmobiliarios. Fue ministro y director general de la Presidencia de la República en el 2009 y 2012. Actualmente es consultor y analista económico y financiero especializado en endeudamiento. Un placer escucharte. Sos súper didáctico, muy explícito y da gusto porque pones los puntos sobre las i y eso es muy importante a la hora de formar opinión pública. Por eso agradecemos que vengan personas como vos al programa y aporten como lo haces vos. Y gracias por la invitación de vuelta y cuando quieran. O sea, creo que hay que explicar brutalmente las cosas. Para que por la lo gente menos entienda. para que se entienda. Para que se entienda. No números aburridos. La gente está cansada de ver números aburridos.
Claro, Hay que contar realidades. No hay que vender espejitos. No, hay que contar las realidades. Tal cual. La única manera de administrarlas y poder salir adelante.